Entonces, pues comencemos viendo algo de teoría sobre esta parte de equilibrio. Entonces, como les decía, esto es el capítulo 11 y vamos a ver en qué consiste equilibrio. Bueno, entonces, como dice aquí, ¿se acuerdan en las secciones 4.2 y 5.1, verdad? Aprendimos que una partícula está en equilibrio, o sea, que no tiene aceleración, si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero, ¿verdad? De modo que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿sí? Entonces, esa sería pues la primera condición de equilibrio, ¿sí? En la cual pues sabemos que es la primera ley de Newton, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas igual a cero en cada una de las componentes o de los ejes, ¿verdad? Que estemos analizando la situación. Y la segunda condición de equilibrio es sumatoria de torques igual a cero, alrededor de cualquier punto. Entonces, esa sería la segunda condición. Entonces, si un cuerpo rígido está en reposo, sin traslación y rotación, como nos dice aquí, esta parte de acá, entonces se dice que tal cuerpo se encuentra en equilibrio estático, ¿sí? Esa es la condición que vamos a, o la situación que vamos a analizar cuando un objeto está en equilibrio estático. Obviamente, para que esté en equilibrio estático debe de cumplir la primera y segunda condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de torques igual a cero, ¿no? Entonces aquí tenemos unas figuras que ilustran esas condiciones. Esta de aquí, parte derecha de la pantalla. Por ejemplo, aquí nos habla de esta rueda, ¿verdad? Que se aplica entre fuerzas. Entonces dice que el cuerpo está en equilibrio estático. Tenemos dos fuerzas hacia arriba y una fuerza 2 veces F hacia abajo. Primera condición de equilibrio satisfecha. Fuerza neta igual a cero. Así que un cuerpo en reposo no tiene tendencia a moverse, ¿verdad? Sí. Dos fuerzas hacia arriba y 2 veces F hacia abajo, entonces está en equilibrio entre relaciones. Luego, la segunda condición de equilibrio dice que el torque neto alrededor del eje, este punto de acá, es cero, así que el cuerpo en reposo no tiene tendencia a girar. Esta fuerza de aquí realiza un torque, ¿verdad? Y en este sentido, ¿verdad? Y este en este otro. Entonces se cancelan, ¿verdad? Y este de acá, pues como pasa por el centro, pues no realiza ningún torque. Como es la misma fuerza, el mismo brazo de palanca, entonces sería el mismo torque en sentido contrario. Entonces, si cumplen las condiciones de equilibrio, entonces está en equilibrio estático. Luego, esta segunda situación, fuerza neta es igual a cero, tengo una fuerza hacia arriba, otra hacia abajo, se cancelan, ¿verdad? Entonces, el objeto no se mueve traslacionalmente, pero sí se mueve rotacionalmente, porque si se fijan, esta fuerza realiza un torque en sentido horario, ¿verdad? Y esta fuerza de acá realiza un torque en sentido también horario, ¿verdad? Entonces hace que el objeto rote, ¿verdad? Entonces ahí no se satisface la segunda condición de equilibrio. Entonces, por lo tanto, este cuerpo no está en equilibrio estático, ¿verdad? No se mueve traslacionalmente, pero sí está en movimiento rotacional. Entonces, tenía que cumplir la dos, ¿verdad? Y luego tenemos aquí esta otra situación,
donde dice que no cumple la primera condición, porque hay una fuerza neta hacia arriba. Si bien tengo esta fuerza 2F, que se aplica a un medio de L, y esta otra F a una distancia L, ¿verdad? Entonces, obviamente van en el mismo sentido. Entonces, sería una fuerza neta de 3F hacia arriba. Entonces, sí se movería translacionalmente. Pero, rotacionalmente, no hay movimiento, ¿verdad? Porque este torque 2F por un medio de L me quedaría F por L. Y aquí me queda F por L, ¿verdad? Este pues sería en sentido antihorario y esta F en sentido horario. Se cancelarían los torques y el torque neto sería igual a 0. Entonces sí cumple la segunda condición, pero no la primera, por lo tanto no está en equilibrio estático. Entonces son ejemplos de cómo vamos a aplicar lo que son esas condiciones, ¿verdad? Lo que llamamos equilibrio estático. Bueno, luego tenemos otro concepto importante, que es el de centro de gravedad. Nos dice aquí que la mayoría de los problemas de equilibrio, una de las fuerzas que actúa sobre su cuerpo es el peso, ¿verdad? ¿Sí? Y es necesario poder calcular el torque de esa fuerza. El peso no actúa en un solo punto, se distribuye en todo el cuerpo. Entonces, suponiendo que toda la fuerza de gravedad se concentra en un punto, se le llama centro de gravedad. Es muy parecido al centro de masa, la diferencia es que aquí actúa la gravedad sobre ese punto. Entonces sabemos que la aceleración debido a la gravedad disminuye con la altura, ¿sí? Entonces, para los cuerpos que vamos a analizar nosotros, pues eso sería despreciable. Pero, por ejemplo, si hablamos de rascacielos, objetos bastante altos, ahí el centro de gravedad no coincide con el centro de masa, ¿sí? Por lo general, si tengo un cuerpo uniforme, simétrico, ¿verdad? Una forma geométrica regular, pues su centro de masa coincide con su centro de gravedad. Pero en un edificio, un rascacielos, que ahora pues andan entre los 800 metros, ¿verdad? Incluso ya hablan de que están construyendo edificios que van a llegar eh, a los 1000 metros, ¿verdad? O sea, 1 kilómetro de altura. Pues ya ahí el centro de masa ya no coincide con el centro de gravedad, ¿verdad? Que ya es un objeto muy alto y a medida que, como dice ahí, vamos más alto, la gravedad disminuye, ¿verdad? Entonces, en esos casos ya el centro de gravedad no coincide con el centro de masa. Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Se recuerdan para el centro de masa, ¿sí? El vector posición de ese centro de masa y el centro de gravedad, ¿verdad? Que en este caso de objetos en equilibrio, pues el centro de gravedad coincide con el centro de masa, ¿sí? Entonces, nos dice aquí que si la gravedad tiene el mismo valor en todos los puntos de un cuerpo, su centro de gravedad es idéntico a su centro de masa. Sin embargo, dice que el centro de masa se define independientemente de cualquier efecto gravitacional. Por ejemplo, aquí nos hablan de las torres Petronas, ¿verdad? En Malasia. La altura es de 452 metros. Es solo 0.014% mayor en la punta, ¿verdad? El centro de gravedad de las torres está solo 2 centímetros abajo del centro de masa. Entonces, en objetos ya muy grandes, muy altos, pues ya el centro de gravedad no coincide exactamente con el centro de masa. Y bueno, estas son las torres Petronas, ¿verdad? Que tienen 452 metros, ya vamos a edificios más altos, ¿verdad? Como los que están en Emiratos Árabes, ¿verdad? El Burj Khalifa, creo que se llama, y más los que están construyendo, ¿verdad? Que se ha vuelto una competencia, ¿verdad? De a ver quién construye el edificio más alto. Bueno, entonces aquí hay algunos métodos de cómo usar el centro de gravedad. ¿Y en qué nos puede servir el centro de gravedad? Para saber, pues, si el objeto se encuentra en equilibrio. Si se fijan en estas figuras,
El centro de gravedad está dentro del área delimitada por los soportes del automóvil que está en equilibrio. Si analizamos la figura A, ven que las llantas nos delimitan esa área, ¿verdad?, de equilibrio. Si el centro de gravedad se sale de esa área, entonces el auto da vuelta, ¿verdad? Aquí se encuentra en equilibrio. En este otro caso, la inclinación es mucho mayor y ven que ahora el centro de gravedad se sale de esa área delimitada por los soportes. En ese caso, el auto se daría vuelta. Y aquí tenemos un trailer, ¿verdad? Un camión ya bastante, un vehículo bastante alto. Si se fijan que es la misma inclinación para el auto, pero como su centro de gravedad está más alto, se sale de esa área delimitada. Entonces, la inclinación para un auto pequeño puede mantenerse en equilibrio, pero no un auto o un vehículo alto, ¿verdad? Porque su centro de gravedad estaría más alto, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un autoturismo, ¿verdad? Cierta velocidad en una curva, que digamos un pick-up, ¿verdad? O una camioneta, que son más altos, ¿sí? Esos vehículos tienen que dar la vuelta a una menor velocidad, ¿verdad? Entonces, para iguales inclinaciones, eh, pues algunos vehículos pueden tener más equilibrio que otros, ¿verdad? Entonces, entre más alto sea el vehículo, menos equilibrio va a tener en inclinaciones, ¿verdad? Para los que son aficionados de los autos o saben un poco de autos, pues sabrán que los carros más inestables, ¿verdad? Son esos pick-up, ¿verdad? De Toyota, los Hilux, ¿verdad? 4x4, los altos. Eh, Ahí pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Los videos, ¿verdad? De las pruebas que les hacen. Y son carros bastante inestables, ¿verdad? Porque son bastante altos, ¿verdad? Entonces su centro de gravedad está bien alto, que con una media inclinación a alta velocidad dan vuelta, ¿verdad? Entonces, pues no son carros para eso, ¿verdad? O sea, los hacen altos para terrenos difíciles, ¿verdad? De trabajo, no para velocidad en carretera, ¿verdad? Entonces, por eso los autos de carrera, ¿verdad? O los que están hechos para velocidad son bajos, ¿verdad? ¿Sí? Y por esa razón. Entonces, el centro de gravedad nos indica, ¿verdad? Pues el equilibrio que puede tener ese objeto, o en este caso, pues estamos analizando estos vehículos, ¿verdad? Qué tan estables son a diferentes inclinaciones. Bueno, entonces, eso es otro de los conceptos. Y por último, pues, la resolución de problemas. Entonces, cuando analicemos problemas de equilibrio en cuerpos rígidos, pues tenemos que aplicar las dos condiciones que ya vimos. La primera condición de equilibrio, ¿sí? Que es la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, más sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y la segunda condición de equilibrio es que el torque neto debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esas serían las dos condiciones que vamos a estar usando para la resolución de problemas. Entonces, la resolución de problemas se parece pues mucho a lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? La parte de dinámica, más que ahora pues sin rotación, ¿verdad? Todo está en equilibrio. Entonces, esto es el capítulo 11, la sección 11.1, 11.2 y 11.3, sería la teoría que deben de estudiar para esta parte. Entonces, pues ya con esta teoría, pues veamos un problema para ver cómo aplicamos todo esto que acabamos de ver teóricamente. Entonces, veamos. Veamos el problema 14.
Recuerden que estamos en el capítulo 11, ¿verdad? Entonces, veamos el problema 14. Bueno, entonces, en este problema nos hablan de una viga horizontal, como se muestra aquí en la figura, pesa 150 newtons y su centro de gravedad está en su centro. Calcula inciso A la tensión en el cable e inciso B las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Entonces, si comenzamos con los datos, tenemos el peso de la viga, que es de 150 newtons. En el inciso A nos preguntan por la tensión en el cable. Y en el inciso B por las componentes, ¿verdad? Componente en X y componente en Y de las fuerzas de reacción. Dice que ejerce la pared sobre la viga. Bueno, lo siguiente sería pues dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tenemos un barril, ¿verdad? Tendríamos el peso, ¿verdad? Dirigido hacia abajo. La tensión aquí en el cable. Este es el peso, ¿verdad? Del barril. Ahí nos dice que es 300 newton, ¿verdad? Y pues tenemos también el peso de la viga que está exactamente en su centro geométrico, ¿verdad? Entonces el peso de la viga. Y además de eso tenemos las componentes de reacción, ¿verdad? Que la pared ejerce sobre la viga. Entonces la pared ejerce una fuerza de reacción en X, horizontal, y una componente en Y, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. Esta sería la reacción en X y reacción en Y. Esas fuerzas de reacción son las fuerzas que la pared ejerce sobre la viga, ¿sí? Los sentidos que yo les doy, pues, son arbitrarios, ¿verdad? Al final el resultado me va a decir si los sentidos que yo puse de la reacción son los adecuados, ¿verdad? Si me dan positivos, quiere decir que pues sí acerté, ¿verdad? Y si me dan negativos, pues me está indicando que era en el sentido contrario. Bueno, además de eso, vemos aquí que la tensión forma un cierto ángulo, ¿verdad? Un ángulo con respecto a la horizontal. Y vamos a tener, pues, componentes, ¿verdad? Vamos a tener la componente de la tensión en Y. Y aquí la componente de la tensión en X, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos ya completo el diagrama de cuerpo libre. Bueno, luego habría que ver los torques, ¿verdad? ¿Qué fuerzas son las que realizan torque? La tensión realiza un torque en sentido antihorario, ¿verdad? Voy a tomar positivo. La tensión haría torque en este sentido. El torque 1, sentido positivo.
El barril haría un torque en sentido horario, ¿verdad? Llamémosle torque 2. Entonces, como van con sentido contrario, esto tiene que ser negativo con respecto a esto. El de la viga también pues movería la viga en sentido horario, ¿verdad? Esto sería torque 3 y también pues negativo. Si va en sentido horario, he tomado negativo y en sentido antihorario positivo. Bueno, entonces queremos encontrar la tensión. Entonces comenzamos aplicando pues la condición de equilibrio rotacional, ¿sí? Entonces, para el inciso A, aplicamos la condición de equilibrio. Entonces, la condición de equilibrio rotacional nos dice que la sumatoria de torque, ¿verdad? Debe ser igual a 0. Entonces, sumatoria de torques sería torque 1, ¿verdad? Torque 1 menos torque 2 menos torque 3 igual a 0, ¿verdad? Eso sería nuestro estado. Ahora planteándolos, el torque 1, pues la tensión vemos que forma un ángulo. Entonces recuerden, tengo que buscar la componente perpendicular, ¿verdad? La componente Y de la tensión va en el sentido del eje, lo realiza torque. Entonces sería la componente Y, ¿verdad? ¿Sí? Que sería pues entonces tensión por el seno del ángulo, por el brazo de palanca, que sería la longitud de la viga, ¿verdad? Llamémosle L. Menos el torque 2, que es con respecto al barril, sería el peso del barril, por el brazo de palanca, que es la longitud de la viga, ¿verdad? También sería L. Y luego el torque respecto al peso de la viga, que también es negativo, peso de la viga, por el brazo de palanca, que sería L medio, ¿verdad? La mitad de la longitud de la viga. L medio. Y eso igual a 0. Si se fijan, la longitud de la viga no la conozco, ¿verdad? O sea que yo puedo cancelar ese L, ya que está en todos los términos. Entonces, arreglando un poco eso, me quedaría tensión por el seno del ángulo igual al peso del barril más el peso de la viga entre 2. Entonces recuerden que lo que andamos buscando es la tensión, ¿verdad? Entonces el seno pues pasa a dividir todo eso. Entonces me queda el peso del barril más el peso de la viga entre 2, ¿verdad? Dividido entre el seno de la. Entonces, el peso del barril es 300 newtons, ¿verdad? Más el peso de la viga, que es 150, ¿verdad? Entre 2, eso sería 75, ¿verdad? ¿Sí? Y abajo, dividido entre el seno del ángulo.
aunque no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pero sí tengo las dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos aplicar ahí para el ángulo, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Con tangente. Seno inverso de 3 entre 5. Sí, ¿verdad? Seno, una tangente, bueno. Ahí tenemos todas las dimensiones, ¿verdad? De ese triángulo. Entonces, como mencionó ahí el compañero, si aplicamos un seno, ¿verdad? Seno del ángulo sería el lado opuesto, serían 3 metros sobre la hipotenusa, que son 5, ¿verdad? Otros hubieran aplicado otra función, ¿verdad? Entonces, en inverso, 3 quintos. ¿Cuánto da eso? Calculadoras. 36.87 me da a mí. 36.85. ¿Los demás de acuerdo? Sí. 36.87 grados. Bueno, entonces ahora calculen eso y me dicen cuánto da la tensión. $625. Exactos. Bueno, 624.99. Eso. Ah, bueno, sí, 625. Podemos mencionar. ¿Más? ¿De acuerdo con el resultado? Sí. Ok. Entonces esa sería la tensión que habría en el cable, ¿no? Que sostiene la vía. 625 metros. Bueno. Bueno, ya encontramos la tensión. Luego nos piden las componentes de la reacción, las componentes de la fuerza que la pared ejerce sobre la viga. Entonces, para eso usamos equilibrio traslacional, ¿verdad? Si lo hacemos por aquí, para el inciso B, tendríamos condición de equilibrio traslacional. Bueno, entonces, si comenzamos en X, tenemos que entrar las componentes tanto en X como en Y. Entonces comenzamos con sumatoria de fuerzas en X. Entonces la condición nos dice que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sumatoria de fuerzas en X, ¿cómo me quedo? Pues en X tengo la reacción en X, en sentido positivo, y la otra pues la tensión en X, ¿verdad? Que va en sentido contrario, menos tensión en X, igual a 0. Entonces sería entonces sumatoria de fuerzas en X. Entonces la reacción en X sería igual a la tensión en X, que sería la tensión por el coseno del ángulo, ¿verdad? Ya que es la componente en X, la componente horizontal. La tensión ya la conozco, entonces pues simplemente sustituyo
sería 625 newtons por el coseno de 36.87 gramos. Entonces la componente en X, que sería igual. 500. Disculpe, no le escuché. 500. 500 exactos. Sí. Ok, 500 newtons. Esa sería entonces la fuerza de reacción horizontal que la pared ejerce sobre la viga. Bueno, y para la componente Y, pues ahora sería sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Veamos entonces el diagrama, ¿verdad? ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Vemos RY, la reacción en Y, la componente en Y de la tensión, que también la tengo dirigida hacia arriba, menos los pesos, ¿verdad? Menos el peso de la viga, menos el peso del barril, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces la componente Y tiene que ser igual al peso de la viga más el peso del barril menos la tensión en Y, que sería tensión por el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los pesos los conozco y bueno, tengo la tensión, entonces puedo encontrar la reacción. El peso de la viga es 150 newtons. Peso del barril, aquí está, ¿verdad? Son 300 newtons. Menos la tensión, que es 625 newtons por el seno de 36.87 grados. Entonces la fuerza de reacción en Y, ¿cuánto daría? $75 newton me da a mí. 75 newtons. ¿Alguien más? ¿Confirma? Sí. Ok. Bueno, entonces, esas serían las fuerzas de reacción que ejerce la pared sobre la viga. En X de 500 newtons y en Y de 75 newtons. También les podrían pedir la magnitud, ¿verdad? De esa fuerza de reacción. Entonces, ya tienen las componentes, pues, la magnitud ya saben cómo se saca, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y también les pueden pedir el ángulo, ¿verdad? Y saben que, pues el ángulo con tangente inversa de esa componente. Componente Y entre componente X. Bueno, entonces lo importante aquí, jóvenes, es que sepan pues cuál sería el procedimiento, ¿verdad?, que debemos de seguir en este tipo de problemas de equilibrio. Casi siempre va a ser así, jóvenes, aplicar condición de equilibrio rotacional y luego condición de equilibrio translacional. En algunas otras situaciones puede ser al revés, ¿verdad?, que primero el translacional y luego el rotacional, ¿verdad? Y me preguntan cómo determino la dirección.
Bueno, yo la dirección aquí de las componentes es arbitraria. Yo puse que Rx iba hacia la derecha y que Ry hacia arriba. ¿Sí? Y si se fijan, los resultados me dan positivos. Quiere decir que esa era la dirección adecuada, ¿verdad? Pero alguien pudo haber dicho, no, yo voy a decir que Rx va hacia adentro y Ry hacia abajo. Entonces, al final, el encontrar los resultados les va a dar negativo, indicando que es el sentido contrario. Entonces, la dirección de las componentes es arbitraria. Al final, el resultado les va a decir si estaban en lo correcto o no. ¿Sí? Y si les preguntaran por el sentido o la dirección final de la fuerza de reacción, entonces tienen que sacar el ángulo, ¿verdad? ¿Sí? La magnitud y el ángulo de la fuerza, ¿verdad? Bueno, ¿estamos bien? Sí, siempre serían perpendiculares, ¿verdad? Sí, asumiendo que una es horizontal y la otra es vertical. Sí. Igual aquí como sacamos la componente de la tensión. Si se fija la tensión en X, la tomé horizontal y la componente en Y la tomé vertical, ¿verdad? Que son las componentes. Sí. Ya la magnitud, pues ahí sí va a tener un ángulo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Bueno, entonces, como les decía, este más o menos es el procedimiento. Los problemas se complican, bueno, este problema es fácil porque la viga está horizontal, pero si la viga estuviera inclinada, ahí ya se complica todo, ¿verdad? Porque recuerden que el torque tiene que ser perpendicular al brazo de palanca. Hay que sacar componentes de la tensión en X y en Y, bueno, ahí ya se vuelve un poco más complicado en la parte de trigonometría, ¿verdad? De cómo calcular esas componentes. Más adelante, pues, el lunes haremos algún problema de ese tipo, ¿verdad? En el cual pues ya no es tan sencillo como este que acabamos de ver. Bueno, entonces, si no hay preguntas, lo dejamos aquí, jóvenes. Entonces, el lunes pues haríamos un par de problemas más sobre